Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este lugar, ¿verdad? A mi página Aliento de Vida, ¿verdad? Estamos ya aquí listos para poder compartir el poderoso mensaje de Dios que tiene en este momento y estamos viendo, ¿verdad?, lo que son los milagros de Jesús. Hablamos ayer que habíamos terminado ya los milagros que conciernen a lo que es la sanidad en las personas. Ahora pues vamos a hablar de otros acontecimientos y es que nuestro Señor también tenía poder sobre la naturaleza y de eso vamos a hablar el día de ahora. Así que te doy la bienvenida nuevamente y vamos a orar para que sea Dios que tome control de todo lo que vamos a expresar en este momento. Así que acompáñame en este instante. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, por una oportunidad más que nos permite de estar nuevamente en este lugar para poder compartir, Señor, lo que es tu mensaje. Y en este momento te rogamos, Señor, que seas tú tomando el control de todas las cosas que pueden acontecer a nuestro entorno y que puedas también preparar el corazón de aquellas personas a quienes van a recibir ahorita este mensaje, que esta semilla no se pierda, sino que quede bien cimentada en sus corazones y que podamos tomar en cuenta lo que tú realmente quieres mostrarnos en este día. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, los milagros de Jesús, y estamos estudiando el libro de Lucas, estamos viendo ciertos acontecimientos que se dieron en ese lugar, que lo relata, ¿verdad? Lo que es Lucas, que es el médico, ¿verdad? El médico Lucas. Entonces ahora vamos a tratar sobre el poder de la naturaleza y el tema que le he colocado yo a esta reflexión es Dios de lo imposible. Amén. Vamos a hablar del Dios de lo imposible. Y para ello voy a invitarte, ¿verdad?, que abras tu Biblia en Lucas 18:27. Lucas 28:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es que muchas veces nosotros debemos de entender que nosotros somos seres limitantes y nosotros tenemos hasta un límite de lo que podamos hacer, de lo que podamos realizar, lo que podamos resolver. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Él puede hacer cualquier cosa. Él lo puede hacer, Él puede resolver cualquier circunstancia, Él puede solucionar cualquier problema. Para Él no hay nada imposible, como lo dice aquí exactamente la Escritura. Y de eso vamos a tratar ahora. Te voy a dar 3 ejemplos de donde podemos notar, donde Dios se dio a demostrar lo que es su poder sobrenatural referente a lo que es la naturaleza. Todo está sujeto a su poder. Y vamos a ver el primer ejemplo ahí en Mateo 14:25, ¿verdad? Te invito a que abras tu Biblia en Mateo 14:25 y es que vamos a ver cómo es que Jesús camina sobre las aguas. Dice ahí, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Mas a la cuarta vigilia. Dice ahí el contexto de esta porción bíblica que Jesús viene y mandó a sus discípulos a la barca para que fueran al otro lado de Bethsaida, mientras él, en ese momento en que él los despidió, él se apartó, ¿verdad? Se fue a orar, porque en ese momento pues él acostumbraba a orar. Entonces él se apartó para orar en el monte, dice la palabra de Dios, y en ese momento se vino un viento contrario a lo que es a donde estaban los discípulos. Y en ese momento cuando vino ese norte contrario, ese viento contrario, dice la palabra de Dios que Jesús a la cuarta vigilia, que es aproximadamente de 3 a 6 de la mañana, ¿verdad? Quiere decir que Jesús había estado orando prácticamente toda la noche, ¿verdad? Llegó de las 3 a las 6 de la mañana, dice que venía Jesús caminando sobre las aguas, sobre el mar. Ellos se asustaron y dijeron, un fantasma. Para que tú veas que para ese entonces ellos ya sabían qué significaba un fantasma, ¿verdad? Así que decía un fantasma y todos ellos estaban asustados, estaban afligidos. Y Jesús le dice, no teman, soy yo, ¿verdad? En ese momento pues él calmó la tempestad. Pero algo muy sorprendente acá que podemos entender es que todos estaban asustados. Pero uno de ellos, que es Pedro, ¿verdad? Simón Pedro le dice, se le queda bien y le dice, maestro, si eres tú, déjame ir que vaya a donde estás tú, ¿verdad? Si eres tú, dime que vaya, ¿verdad? Y él le dijo, ven, le dijo Jesús, ven. Y Pedro es el único, ¿verdad?, que se atrevió a salir de esa barca
y a empezar a caminar sobre las aguas hacia donde estaba Jesús. Y podemos ver, dice la palabra de Dios, que cuando vino Pedro y empezó a poner su enfoque en lo que estaba aconteciendo alrededor, que era la tempestad, se empezó a hundir, pero Jesús lo tomó de su mano y empezó a caminar con él hacia la barca. ¿Qué nos enseña este mensaje ahora referente a lo que es que Jesús camina sobre las aguas? Es que nosotros muchas veces nos vamos a encontrar en diversidad de dificultades, donde nuestra fe muchas veces va a ser quebrantada, pero Dios nos invita a que en este momento nosotros no perdamos esa fe. El caminar sobre las aguas significa caminar por fe, cuando tú no ves ese camino, cuando tú no ves cuál es el siguiente paso a seguir, cuando tú no sabes qué es lo que está transcurriendo a tu entorno, pero tú sigues caminando, cuando tú no ves clara una respuesta de tu problema, tú no ves una solución de lo que pueda estar aconteciendo, tú no ves una respuesta de lo que estás esperando de parte de Dios, pero sin embargo sigues creyendo, sigues caminando, sigues avanzando, sigues accionando, sigues confiando en que Dios va a tener tu respuesta favorable. Eso es caminar por fe, es caminar sobre las aguas. Cuando vemos que Pedro quita la vista de Jesús, se empieza a hundir. Y eso significa que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el problema y no en Jesús, que es el que puede resolver todo, nosotros empezamos a flaquear, nosotros empezamos a sentirnos derrotados, empezamos a sentirnos confundidos, nuestra fe empieza a menguar. ¿Por qué? Porque ponemos nuestros ojos en la tormenta, ponemos nuestros ojos en lo que podemos estar viviendo, en el problema, en la enfermedad, en la circunstancia que puedes estar viviendo. Entonces te preocupas, te afliges más por algo que quizás tiene solución. Acordemos que estamos diciendo que Jesús puede hacer hasta lo imposible. Amén. Jesús puede hacer lo imposible. Y cuando nosotros confiamos en eso, aunque no podamos ver algo favorable, la respuesta favorable a una respuesta, una solución para nuestras vidas, pero cuando nosotros creemos en Jesús y ponemos nuestra vista en Dios, entonces podemos confiar de que esa respuesta pronto viene para nosotros. Podemos ver que Jesús no dejó solo a Pedro. Cuando a Pedro se empezó a hundir, Jesús lo tomó de la mano, pero caminó junto con él hacia la barca. Eso significa que tú siempre vas a estar a salvo con nuestro Señor cuando tú crees en Él, cuando tú pones tu confianza en Él y cuando tú depositas esa carga que andas llevando, la depositas en las manos de Dios y empiezas a caminar, tú no vas solo. Jesús va contigo. Jesús te va acompañando, Él te lleva de la mano y te lleva de regreso hacia el lugar seguro que es la barca. En la barca donde Él se queda contigo, donde no te deja solo. Amén, no te deja solo. Entonces podemos ver acá ese ejemplo, el primer ejemplo. No pierdas tu fe cuando veas que todo parece adverso, cuando todo venga en contra de lo que tú has dicho, cuando tú estés esperando algo pero todo se vea lo contrario, cuando no estás viendo los resultados que tú esperas, que tienes vientos contrarios en tu vida, pues Jesús viene y lo va a resolver como lo hizo acá en este caso, con los apóstoles en ese momento. Vemos otro ejemplo similar y es en Lucas 8:23, ¿verdad? Si tienes ahí puedes anotarlo y si no, pues búscalo ahorita en tu Biblia. Lucas 8:23 dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se levantó una gran tempestad de viento en el lago y se preocupaban porque ellos peligraban. Amén. Se angustiaban porque ellos peligraban. Este caso es de que Jesús viene, ¿verdad? Y en este caso Jesús estaba en la barca. En el caso anterior, Jesús los había dejado solos y él se había ido a orar. Pero en este caso, Jesús iba en la barca. Jesús subió a la barca con sus discípulos, pero él se fue a dormir. Y en ese momento, ¿verdad? Cuando él estaba durmiendo, se levantó la gran tempestad, dice ahí el contexto de lo que es Lucas 8:23. Se levantó esa gran tempestad y ellos se empezaron a preocupar, ¿verdad? Porque ellos sentían que peligraban, las olas se levantaban y estaban ya casi por hundir la barca. Ellos se sentían que iban a hundirse. Pero en ese momento, en esa angustia, fueron a hablarle al maestro y dijeron, Señor, maestro, mira que perecemos, despierta que perecemos. Ellos asustados, hablando y despertando al Señor Jesús,
porque tranquilamente él estaba durmiendo en la barca. Jesús se levanta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y de repente dijo, al mar calla, enmudécete, y entonces se reprendió, dice, los vientos y el mar, y quedó eso apacible como una gran bonanza. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, Jesús nos da una lección acá, y es que en ese momento se fue a acostar. ¿Por qué los reprendió? Porque ellos ya tenían un buen tiempo de andar caminando con él. Ya tenían que saber que Jesús era capaz de hacer milagros. Es más, ellos ya tenían que haber aprendido algo. Muchas veces Jesús nos muestra algo y después nos deja para ver qué es lo que hemos aprendido. Para eso son las pruebas, para poner a práctica todo aquello que nosotros hemos aprendido en el proceso. Después del proceso siempre viene una prueba y después viene lo que es la promoción de parte de Dios. Eso es en cada nivel que tú vas subiendo, cada vez que vas escalando. Viene primero el proceso y después la prueba y luego viene lo que es tu promoción. Entonces así mismo Jesús, él se fue a acostar tranquilo, él sabía que todo estaba en control, aunque las olas se estaban levantando y dice que estaban entrando a la barca el agua, ¿verdad? Entonces, pero él seguía durmiendo, él tenía paz, ¿verdad? Y eso nos invita a nosotros, que no importa cuál sea la tempestad que estemos viviendo, que no importa la dimensión de la dificultad que tú tengas, pero que tú tienes que aprender a confiar en Dios y puedes aprender a dormir, a descansar, ¿verdad? En los brazos de Dios. Eso no significa que solo vas a estar dormido, ¿verdad? Eso significa que aunque tengas una dificultad tan fuerte, tan seria, pero vas a tener paz, vas a estar tranquilo porque sabes que tú no puedes hacer nada y tú ya lo dejaste en las manos de Dios. Entonces tú puedes descansar y estás confiando de que Dios va a obrar a tu favor, ¿verdad? Eso significa que Jesús viene y descansó en la barca. Él siempre va a reprender, va a venir a levantarse, va a venir a resolver lo que tú no puedes resolver. Dios lo puede resolver, por eso estamos hablando de que para Él no hay nada imposible. Porque lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Dios puede resolver tu problema. Lo que tú estás limitado, para Él no existen límites. Entonces eso nos muestra acá. Y que tenemos que tener esa fe como Él aquí, ¿verdad? Él vino y confrontó a sus discípulos, le dijo, hombres de poca fe, ¿verdad? Porque si ellos hubieran tenido fe, ellos mismos hubieran proclamado y hubieran reprendido, ¿verdad? Lo que es esa tempestad. Hubieran tenido esa fe de que iba con el maestro, ¿verdad? Y que no iba a pasar nada. Porque eso es tremendo, saber que Jesús está contigo, saber que cuentas con un Dios todopoderoso y estar todavía como que desconfiando de lo que pueda acontecer. ¿Te das cuenta cómo podemos nosotros ver esta situación? Porque más yo creo que a eso se refería Jesús cuando le dijo hombres de poca fe, como quien dice, que no ven que yo voy con ustedes, ¿verdad? Que no ven que yo estoy aquí y que cuando Jesús está en un lugar todo está bien, que cuando Jesús está en un lugar, aunque haya tempestad, todo está en control, ¿verdad? Y yo más creo que era por eso que le dijo hombres de poca fe, que no ven que yo estoy con ustedes, ¿verdad? Y aún así están desesperados, están desconfiados, están sofocados, ¿verdad? Por lo que están viendo, pero que Jesús tiene el control de todo, amén. Y Él vino y reprendió todo eso y volvió la calma. Así va a volver la calma a tu vida. Cuando tú tienes fe en Dios, así eso que te está amedrentando, eso que te está sacando lágrimas ahora, eso que te tiene desesperado tiene su fin. Eso no es para siempre, eso tiene su final. Y todo eso pues Dios va a corregir, va a arreglar, va a confrontar, va a poner todo en control, va a poner todo en calma como esa tempestad. Dios va a venir a solucionar esa circunstancia, ese problema difícil que tú estás pasando en este momento. Solo tienes que creer y confiar, depositarte en Él, ¿verdad? De que todo va a estar bien. Ahora vamos a ver un último ejemplo acá, y es el caso de una gran pesca, ¿verdad? Así dice la Biblia, según lo que está escrito ahí, dice Jesús y la gran pesca. Lo vemos ahí en Lucas 5:5. Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Quiero que veamos ciertos puntos aquí muy importantes, y en primer lugar es que esto aconteció en un lugar llamado Genezaret. Y Genezaret significa lugar de la prosperidad. ¿Te das cuenta cómo es esto?
que Genesaret se llama lugar de prosperidad y significa de que ellos fueron a pescar ahí y no no encontraron nada. Ellos estaban lavando las redes porque se habían dado por vencidos. Habían estado tratando toda la noche y no habían obtenido ningún resultado de lo que ellos esperaban. Pero el lugar se llama lugar de prosperidad. ¿Te das cuenta? Pero dice aquí que viene Jesús y le dice a Simón Pedro, ¿verdad?, que le preste su barca. Él se subió en la barca de Simón Pedro y de esa barca empezó a enseñarle a las demás personas que estaban ahí, a la multitud. Desde ahí empezó a predicarles, a enseñarles el mensaje de él, ¿verdad? Y después de que les hubo hablado la palabra, le dijo a Simón Pedro, ahora boga mar adentro. Y dice Simón Pedro, maestro, pero es que hemos intentado toda la noche, pero en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Vemos aquí algo muy importante hasta ese momento. Y es que lo primero que vemos, que Jesús viene y entra a la barca. Otra vez vemos a Jesús en la barca. Cuando Jesús está en la barca, todo está bien. Cuando Jesús está en la barca, hay bendición. Cuando Jesús está en la barca, hay protección. Hay dirección. Antes, Simón Pedro estaba pescando, estaba trabajando, pero sin ninguna palabra, sin ningún respaldo de Dios, solamente por sus propias fuerzas. Pero desde el momento que él escuchó una palabra y dijo, en tu palabra echaré la red. Es que es la palabra que nos motiva y nos mueve a fe para poder reaccionar. Cuando tú tienes una palabra y crees y te mueves, haces la acción, entonces vas a ver los resultados. Eso es lo que podemos notar aquí con Simón Pedro. Dijo, no hemos pescado nada, pero en tu palabra, dijo, en tu palabra yo voy a echar la red. En lo que yo escuché, porque dice que la palabra, dice que cuando nosotros escuchamos la palabra, esto incrementa nuestra fe, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Ahí Simón Pedro escuchó una palabra de Dios y eso le incrementó la fe, eso le motivó a la fe y eso tomó acción sobre esa palabra. Y dice posteriormente que cuando ellos sacaron sus redes se rompían porque estaban saturadas de peces, no cabían los peces. La barca donde estaba Pedro dice que se estaba hundiendo porque habían demasiados peces. Tuvo que llamar la otra barca que estaban ahí, porque habían dos barcas. Tuvo que llamar la otra barca que estaba ahí para poderla llenar también de peces porque no cabían. Había sobreabundancia. ¿Te acordás que te dije qué significa Genesaret? El lugar de bendición. Pero ellos no habían pescado nada, no había llegado Jesús. Y eso significa que cuando tú caminas con Jesús tienes el respaldo de Él. Tienes la bendición de Él en tu vida. Cuando tú pones tu confianza en Jesús, tienes la bendición de Él en tu vida. Y aquí vemos esto. Fue cuando llegó Jesús que todo abundó, que abundó los peces, hubo bendición, ¿verdad? Y se reventaron esas redes y no cabían esos peces. Tuvieron que venir y llamar la otra barca para poderla llenar de peces. Cuando Simón Pedro vio eso, dice que se arrodilló ante Dios y dijo, Señor, perdóname porque soy una persona pecadora. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué después de ver esa gran proeza viene y se inclina ante Él? Porque reconoció que había fallado, la falta de fe, ¿verdad? Reconoció de que al confrontarse con Jesús es como un espejo cuando estamos ante la Biblia, ¿verdad? Que se nos revela todo lo que podamos ser nosotros, lo que hemos fallado, lo que hemos pecado, cuando estamos enfrente de Jesús o cuando estamos enfrente de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el mensaje de Jesús, nos revela nuestra condición. Y en ese momento Pedro estaba ante la condición de él, que era un hombre pecador, que había faltado su fe, ¿verdad? Y por eso le dijo, Señor, perdóname porque soy un hombre pecador. Y en ese momento, cuando pasa eso, viene Jesús y le dice que se levante, ¿verdad? Porque ahora le dice que le va a ser pescador de personas. Ya no iba a ser pescador de peces, sino que pescador de almas, ¿verdad? Pescador de almas. Lo iba a introducir al ministerio para que estuviera evangelizando. Habían dos personas ahí con él, era Jacobo y Juan. Dice que son hijos de Zebedeo. Esas personas también le acompañaron porque dice que al final, cuando terminaron y vieron ese era milagro, ellos dejaron sus redes, dejaron sus barcas, dejaron todos y siguieron a Jesús. La pregunta es, ¿quién no quiere andar con alguien así?
Así como vemos hoy en día, ¿verdad? Hoy cuando vemos a alguien, así es lo más común, lo más normal. ¿Quién no quiere andar con alguien que realmente pueda venir y ayudarte, e invitarte a comer, e invitarte a salir, y que todo te viene y siempre tiene una palabra que viene que te motiva, que te hace sonreír, que no tienes nada de tristeza porque siempre es una persona que es positiva, que es optimista? ¿Quién no quiere andar con una persona así o tener una persona así de amistad? Pero Jesús aquí era el que podía hacerlo todo imposible posible. Y ellos dicen que al instante vieron ese milagro y dejaron todo y se fueron con Jesús a predicar la palabra. Dios ahora nos invita a nosotros que creamos en Él, que para Él no hay nada imposible. Yo no sé con cuál de estos 3 casos tú te hayas identificado en este momento, pero quiero decirte que tu problema no es nada comparado al poder de Dios. Él puede hacer cualquier cosa para venir y solucionar lo que tú estás viviendo. Amén. Entonces yo no sé qué es lo que te está pasando, pero a Dios ahora viene a decirte que Él puede, que Él te sostiene de tu mano en ese caminar que llevas de fe. Tú no vas solo, Él te sostiene en tu mano, y de que en esa barca tú no estás solo, Él está contigo para solucionar tu problema. Él viene a decirte que en tu escasez Él puede otorgarte esa bendición que tú necesitas cuando tú realmente eres capaz de creer y confiar en un Dios que es proveedor, que puede dar todo lo que tú necesitas. Te puede resolver tu situación cuando tú tienes la confianza en Él, que puedes descansar aún en los peores momentos de tu vida. Tú puedes descansar cuando vienes y depositas esa ansiedad en las manos de Dios, depositas ese afán en las manos de Dios, depositas esa carga de problemas que andas llevando, lo dejas en las manos de Dios. Entonces tú puedes descansar y vas a ver la respuesta de Dios a tu vida. ¿Lo puedes creer? Amén. ¿Puedes creer lo que estamos hablando ahora y lo que el Señor nos está mostrando en este día? Dios es sorprendente. Él siempre nos trae la respuesta, la solución a lo que nosotros necesitamos. Dios te ama tanto y no te quiere ver angustiado, no te quiere ver afanado, no te quiere ver ahí preocupado, ¿verdad? Como los discípulos cuando habían las grandes olas. Yo no sé qué tan dimensión eran las olas que se estaban metiendo en la barca. No sé qué tan grande sea tu problema que sientes que te hundes, pero Dios tiene la respuesta para tu vida. Así que ahora yo voy a orar por ti en este momento, ¿verdad? Para que podamos salir adelante y poner nuestra confianza en nuestro Dios, de que aunque nos toque caminar sobre las aguas, Él siempre va a estar a nuestro lado. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias, hemos compartido este mensaje, Señor, de que tú nos invitas a creer en ti, a confiar en ti, a poder descansar tranquilos porque tú eres un Dios que tiene cuidado de tus hijos, a que tú nos vas a proveer de todo lo que necesitamos, Señor. En este momento yo te quiero pedir por cada persona que ahorita está en esta situación, se ha identificado con lo que hemos hablado en este momento. Tú conoces el problema que está pasando cada persona en este instante, ya sea de enfermedad, ya sea familiar, ya sea algún problema, alguna necesidad que alguien tenga. Tú conoces perfectamente lo que pasa a cada persona que me está escuchando o que lo va a escuchar posteriormente este video. Yo pongo en tus manos a esa persona que está escuchando y que tú puedas, Señor, darle esa paz que necesita y esa confianza en ti para poder seguir adelante en todo lo que se ha propuesto y que pueda ver tu mano, Señor, glorificarse en su vida. Yo declaro bendición para esa persona que está necesitada. Yo declaro sanidad para aquel que está enfermo ahorita en el nombre de Jesús. Yo declaro puertas abiertas para aquel que necesita una oportunidad de empleo, Señor. Yo declaro en este momento que esas personas que ahorita están faltando en la fe se le incrementa, Señor, para poder seguir creyendo en ti, en que la respuesta viene de tu parte. Aquellas personas que están afanosas, que están angustiadas, aquellas personas que no pueden dormir, que no tienen paz, ahora mismo declaro, Señor, que tú traes esa paz, traes ese confort, traes, Señor, esa confianza para que puedan descansar confiadamente en ti, Señor. En este momento yo los deposito en tus manos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, vamos a orar ahora para aquel que necesita recibir a Jesús. Recordemos, no me puedo ir ahorita, ¿verdad? Si no, oramos por aquel que necesita recibir a Jesús en su corazón, que es lo más importante. Si tú estás oyendo y tú sientes en tu corazón que debes darle la oportunidad a Jesús,
para poder resolver tu problema y quieres tenerlo a Él en tu barca, tenerlo a Él en el problema que tú tienes para ser resuelto, invítalo a tu corazón primeramente para que Él pueda resolver tu problema. Amén. Así que haz esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por haberme permitido escuchar este mensaje. Bendito Dios, me has hablado y he reconocido que soy pecador. Yo me arrepiento en este momento. Perdóname, Señor. Te doy gracias por haber muerto en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón para que tú puedas morar en él, que sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito si has hecho esta oración y como siempre yo te invito a que asistas a una iglesia, ¿verdad? Que te congregues, que leas la palabra de Dios, que vengas en oración, ¿verdad? Para que tú puedas comprender todo lo que ahí está escrito, ¿verdad? Y puedas ser guiado por el Espíritu Santo. Así que muchas gracias por haberme escuchado en este momento. Vamos a despedirnos. Señor, gracias porque nos has permitido hablar en este instante, que esta palabra no se pierda, que quede en el corazón de cada persona, Señor, y que quede bien cimentado, Señor, en ese corazón, que no se pierda esta semilla, bendito Señor, y que pueda producir, que esa fe incremente, Señor, que incremente esa fe y que podamos nosotros mantenernos firmes, estables ante la dificultad. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias. Nos quedamos hasta aquí. Te mando muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, dirija tus pasos, dirija tu caminar, te evite cualquier dificultad en tu vida, que te ayude, ¿verdad?, a salir adelante, ¿verdad? Así que nos seguimos viendo, si Dios lo permite, el día de mañana con otro tema acerca de los milagros de Jesús. Así que muchas gracias, que el Señor te bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.